pero no sé si podemos seguir. Esos son los argumentos de Zenón. Este, los doxógrafos, ponerlo como una unidad especial, ¿no? Pero como un argumento también de Zenón, ¿no? Y yo lo dejo a libre interpretación, pero los argumentos que nos llegan como independientes, parte de sobre la naturaleza, que sí se sabe que eran parte de sobre la naturaleza, eh, o de las obras de Zenón de la parte de los 40 son estos seis que están acá, ¿no? Pues tienen consecuencias contradictorias. Este, Pero, digamos, este, ¿qué pasa? no, no, digamos, que lo que iba a decir es que, o sea, lo que mencionaba ahora en un comentario que puse, que era que, digamos, todos estos razonamientos son de carácter hipotético, o sea, son condicionales, ¿verdad? Entonces, digamos, el punto es que, o sea, me parece que hay por lo menos, sí, dos alternativas como de interpretar qué es lo que se supone que está intentando probar. Una sería, en principio, sí, la lectura dialeteísta, que entonces se supone que ambas, o sea, tendríamos un fundamento para establecer que el consecuente, que sería contradictorio, es verdadero, ¿verdad? O sea, que sería una dialeteía, pero digamos, también está la otra posibilidad, que es que más bien lo que eso, o sea, que se logre derivar esa contradicción, lo que muestra es que el concepto del antecedente es incoherente, ¿no? O es falso, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. O sea, digamos que Pero no hace ese paso, es que él tiene que, digamos, tiene que venir una premisa que diga, o sea, digamos, eso podríamos transformarlo en un modus tollens, ajá. ¿verdad? Decimos, si P entonces Q, no Q, entonces no P, ¿verdad? Pero la cuestión es, em, Zenón no hace este paso. Pero Zenón digamos, diciendo, o sea, ujú. Zenón no niega el absurdo. Y Sí, atribuye, A lo que la cuestión sabemos. es, ¿por qué le queremos atribuir a Zenón que está negando el absurdo? Sí, No, nada más. sí, 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 dale. perdón, perdón, Luis. O sea, yo estoy de acuerdo con Luis de que es sugiriente o sugerente, perdón, el hecho Ujú. de que las proposiciones tengan la forma del condicional, porque si tiene la forma del condicional es porque está preguntando, o sea, si se da, la pluralidad es tal, entonces esta otra cosa. Es sugerente. No, no estoy diciendo de que tengamos o estamos compelidos a creer que él nos quiere llevar a una conclusión. Existe la posibilidad de que él quiera dejar la pregunta abierta, pero sí, sí tiene la forma de algo que quiere demostrar o negar la Claro, existencia de algo. claro. Bueno, es que esa es justamente la cuestión como con en la que estoy en contra, digamos, Yo como, no sé si eso era lo que Luis iba a decir. Eso, ujú, así es como lo veo yo. como el hecho digamos, sobre todo porque de Zenón se dice que podía sostener contra, es más, aquí vamos a verlo en esta, una cosita que decía Aristóteles, como si fuera posible vengarse al mismo tiempo por el padre y por la madre, como Zenón. Zenón demostraba que lo mismo era semejante, de semejante igual es igual. Y Zenón intentaba demostrar, dice Isócrates, un retórico, que lo mismo es posible y a la vez imposible. Parece que Zenón intentaba a modo de ejercitación de demostrar ambas cosas. Ujú, Em, Zenón el erístico, iniciador de la filosofía erística, el dialéctico. ujú. Sí, qué interesante que ellos estuvieran tan en contra, Más digamos, bien, lo como... que dice la doxografía es, o sea, el problema es, la cuestión es que lo que sí dicen los doxógrafos parece estar de acuerdo en algo, ¿no? Excepto Platón, ¿verdad? Incluso, porque Platón es el único que no cree en eso, pero incluso Aristóteles. Pero los doxógrafos toman este argumento y toman este testimonio porque ellos, y obviamente, ¿qué hacen? Rechazar ese no. Dicen, no, este tema defendía contradicciones. Pero la cuestión es, se dice que Zenón defiende contradicciones. O sea, los doxógrafos dicen, Zenón defiende contradicciones. ¿Por qué nosotros vamos digamos, la cuestión es, ¿cuáles son los argumentos que tenemos, la evidencia que tenemos para decir?
que Zenón creía que las contradicciones eran falsas, las contradicciones implicadas, y sobre todo, y no solo, digamos, hay argumentos que fácilmente se pueden transformar no en una condicional, sino simplemente en una proposición atómica. Por ejemplo, eh, eh, no sé, asumamos que o existe la pluralidad o existe la unidad, y eso es algo, eso es una verdad evidente, y entonces estas en las que la hipótesis está muerta, se puede transformar en una proposición normal. Todo es uno, todo es múltiple, todo está en algún lugar, nada está en algún lugar, ¿no? Wow, man, sí, nunca lo había visto así. Qué interesante. E igual, o sea, es que igual, eso igual y eso es, aunque yo les sea el punto este de que Zenón nos quiere sugerir en las condicionales, que es absurdo, en estas no hay forma de pensar de esa forma, o sea, no hay forma de interpretarlo. Y no hay Y, forma de decir que se autodestruye, digamos, la proposición, porque yo digo, esta proposición es verdad, esta proposición es falsa, digo yo, Bueno, esa es la oración del mentiroso, sí. ¿verdad? La del mentiroso. pero Pris dice que esa es una dialeseia, justamente. Sí, De hecho, es la más famosa, sí. Ujú. exacto, sí, esa es como la más famosa. Ajá, siga. Entonces, no, digamos, si es una dialeseia, no se destruye. O si se destruye, ¿por qué tendría que destruirse, digamos? Es que no, Sí, sí, digamos, exacto. es que ese es el debate clásico, digamos, para una persona que no sea dialeteísta sí se autodestruye porque, ¿verdad? Ahí entrarían como las alternativas que serían decir que es una proposición mal formada, por ejemplo, porque está invocando un Claro, concepto que en realidad es, digamos, metalingüístico, ¿verdad? Ujú. claro, claro. Entonces, o sea, pero o sea, siempre caben por lo menos esas dos formas de, digamos, es que pasa lo mismo, o sea, es como ese mismo debate igual, ¿verdad? O sea, si hemos de Claro. tomarlo como face value, ¿verdad? Que sería pensar que entonces sí es tanto verdadera como falsa, o más bien que sí se está autodestruyendo y es evidencia, o sea, por decirlo así, es una proposición mal formada. O sea, es una proposición que Sí. incurre en algún vicio como invocar un predicado que no es parte de su dominio dentro de los cuales puede predicar, digamos. O incluso yo diría también, digamos, se le está atribuyendo verdad, el carácter de verdaderas a las posiciones contradictorias o dialeteístas. Pero Pero Zenón no eh, tendría ningún problema, digamos, en sostener sí, el... o sí, sea, la cuestión es, lo que la quiero decir cuestión es, es que... se le está Dale, dale. atribuyendo, perdón, se le está atribuyendo verdad a una proposición que es en sí misma contradictoria. Ujú. No es el mismo carácter de verdad que tiene una proposición no contradictoria. O qué significa verdad en el caso de las posiciones dialeteístas, que no significan verdad en el mismo sentido en el que significan las no contradictorias. Hay una diferencia Ahora, sustancial, me parece. yo creo que, Mm, yo creo que ese es un tema sensible porque, digamos, alguien podría decir lo que voy a decir, pero digamos, el dialeteísta podría responder que eso es una petición de principio. Y el tema es que la verdad en su sentido tradicional es excluyente con la falsedad, ¿verdad? Pero el Mm. sentido de verdad que se utiliza, por ejemplo, en una lógica para consistente no lo es, ¿verdad? Entonces la cuestión, o sea que a la hora de Claro. formalizar las ideas dialeteístas como una lógica para consistente, la forma en que se comporta el predicado de verdad ahí permite que una proposición, ¿verdad? Como el cuadradito ese de los diferentes espacios que puede ocupar, permite que una proposición tenga los dos predicados simultáneamente. Pero Claro. entonces, digamos, el tema es que hay entre esa discusión de que alguien decía, que alguien podría decir, ok, bueno, el mero hecho de que ese predicado se comporte ahí de esa manera es evidencia de que no es verdad en el sentido tradicional. Porque una propiedad Sí, constituyente de la verdad en su sentido tradicional es precisamente, alguien podría decir incluso, es la propiedad constituyente es que es excluyente con la falsedad. claro. está muy bien, eso está muy Y bien. cómo defendemos, la cuestión también es importante, cómo defendemos la verdad en su sentido tradicional, ¿no? O sea, si nosotros Eh, evocamos el concepto de verdad en sentido tradicional para defender el concepto de verdad en sentido tradicional, ¿qué estamos sí, haciendo? que Una se petición de utilice, principio, sí. ¿verdad? Digamos Entonces, pero antes de eso yo quería introducir entonces otro problema. Ahora Tyson habló de que no todas las contradicciones son verdaderas Ujú. para el dialeteísta. Entonces habría que hacer una distinción entre las contradicciones verdaderas y las falsas, para las cuales estamos utilizando una dicotomía clásica de lo que es verdadero y lo que es falso, o estamos utilizando otros métodos o criterios de corrección para decir que es verdadero y que es falso, cuando decimos que una contradicción es verdadera y que una contradicción es falsa. pero, bueno, hay muchos criterios, ¿no? En los capítulos sobre la racionalidad y sobre la revisión de creencias, Priest evoca criterios, y más que todo, es como más que todo, los argumentos son de la clase como de la permisibilidad que tenemos para tener actitudes proposicionales de la forma yo creo que A y yo creo que no A, ¿verdad? Y si, por ejemplo, tenemos
estamos permitidos, bajo un criterio de racionalidad, como sea, digamos, sea cualquiera. Ahí está, digamos, no podría reproducir sus argumentos porque no me los memoricé, pero está ahí en el capítulo 7 de Truth to be a Liar, justamente. Em, yo creo que uno podría simplemente decir, o sea, no hay ningún problema en sostener una contradicción, y si hay una contradicción que no cumple esos criterios, entonces es falsa. O yo sostengo que es falsa, ¿no? Yo sostengo, Exacto. importante, yo sostengo que es falsa. Aquí, digamos, yo, por ejemplo, yo no estoy sosteniendo, yo no estoy defendiendo como a Zenón en el sentido de que no estoy defendiendo a lo que está diciendo Zenón. Yo estoy defendiendo que Zenón es dialeteísta, ¿verdad? Y justamente una interpretación dialeteísta de Zenón nos puede dar incluso, primero, si una interpretación de dialeteísta de Zenón es la más adecuada, nos va a dar más caridad con él para abordarlo. No tenía Claro. Aristóteles, por ejemplo, ¿no? O sea, Lo que, lo que eso es un ustedes, ejemplo, ¿no? Un ejemplo de interpretar una paradoja al movimiento, o una forma de la paradoja al movimiento de forma dialeteísta, algo que nos podría heredarse, ¿no? Este, eh, es una ventaja, que es que justamente, o sea, lo que antes decía Zenón, ahora tiene otro significado completamente distinto, ¿no? claro, a mí me parece muy revelador eso. Y es más revelador, digamos, y de hecho, como les digo, incluso si o sea, la propia doxografía dice, Zenón no negaba las contradicciones por default. La cuestión es esa. Zenón no negaba las contradicciones por default. Pero, Y entonces, digamos, o sea, pero, digamos, una pregunta. ¿Qué pasa con respecto, por decirlo así, como más bien, tenemos evidencia con respecto de el, digamos, de la influencia? O sea, es que, digamos, el punto es que, ok, más bien, varias preguntas. O sea, una sería si entonces, si hay evidencia o no de que Zenón haya sido de Lea, ¿verdad? Bueno, o se haya formado en el contexto intelectual de Lea, ¿verdad? O sea, mm, si de alguna manera u otra haya recibido la influencia intelectual de Parménides, ¿verdad? Digamos, la segunda es el texto en el cual, del cual se obtienen los fragmentos, ¿verdad? Porque, digamos, el tema es que los Logoi formaban o sea, digamos, por lo menos, sí tenemos un testimonio que es el platónico, que sí apunta que ese documento sí tenía una pretensión explícita que era más bien, o sea, rechazar, ¿verdad? Esos conceptos, ¿verdad? Rechazar la pluralidad, por ejemplo. Pero entonces, digamos, el punto es que ahí hay un componente pragmático que aquí nos estaría faltando para determinar realmente cuál de las dos opciones era lo que estaba intentando hacer, ¿verdad? Porque, digamos, el punto es, por lo menos para la versión tradicional, que por lo menos mi intuición no justificada es que es más bien lo que la mayoría de gente sostiene, ¿verdad? Porque por ejemplo, la que sí explícitamente expone Platón en el Parménides, es que eh, hay elementos como ese, digamos, por lo menos esos dos elementos, digamos. Uno, ese contexto intelectual en el que se situaba Zenón, no solo en el que se formó, sino en el que se desarrolló, etcétera, ¿verdad? Y esa influencia de Parménides. Y dos, el texto, ¿verdad? O sea, el texto en el cual del cual formaban parte los fragmentos. Que digamos, el punto es, ese par de elementos de conjuntamente, varios. ¿perdón? De varios o de uno. Ah, ok, Es- ok. no están de acuerdo, no se han puesto de acuerdo todavía los doxógrafos. Pero digamos, lo que estaba diciendo es que, o Pero sea, en qué no están de acuerdo, perdón que te interrumpa, en qué no están de acuerdo. No se han puesto de acuerdo de que si era uno o varios textos en los que estaban los logoi. ok, ok. Pero me puedes proseguir, Luis, porque Eh, no, que relevante. digamos, o sea, esos son como elementos pragmáticos por los cuales, digamos, podría ser el caso que Zenón desarrolló estas cuestiones con la intención, o sea, por decirlo así, digamos, que ese último paso que no está presente, que es el paso de la reducción al absurdo, ¿verdad? De negar la premisa a partir de que se presenta la contradicción, es por el hecho de que se sobreentendía por el contexto, ¿no? O sea, de que, digamos, si era un eliático, por ejemplo, y si la idea del texto era, por ejemplo, refutar el pluralismo, eh, entonces, digamos, en principio la idea de mostrar que de todos esos conceptos, digamos, del movimiento, de la pluralidad, etcétera, se derivan esas contradicciones, era, digamos, precisamente ilustrar que el concepto fracasa, ¿verdad? O lo que decía, bueno, digamos, lo que decía la caricatura que hace Platón, ¿verdad? De que se supone que, digamos, la respuesta que le da Zenón a Sócrates de que es que lo que busca es probar que el pluralismo tiene más, del pluralismo se derivan más a cuestiones absurdas que las que se derivan del monismo, ¿verdad? Digamos que el Mm, punto es que podrían haber, o sea, como elementos como esos, ¿verdad? Podrían ser claro. las razones por las cuales los puso, ¿verdad?
Sí, a favor de a favor del testimonio platónico. Son argumentos, esos podrían ser argumentos a favor del testimonio platónico. El problema es que la existencia de argumentos en contra de la unidad que son incompatibles con la filosofía eliática. Si hay algo como eso, ojo, porque también hay muchos autores eh, eh, también que están en una intersección con los que este, dudan que Zenón haya sido Parmenidio, que creen que no existe una filosofía eliática, sino Pero que hay fragmentos de esos argumentos. fragmentos de argumentos de Zenón. O sea, de Zenón en contra de la unidad, digamos. Sí, bueno, no, a ver, primero que todo hay una cosa con los argumentos de Zenón, que lo dije al principio de la presentación, que es que los argumentos de Zenón, son recogidos de segunda mano por doxógrafos de la antigüedad. Ujú. Muchos doxógrafos dicen de dónde vienen y de dónde dicen estos doxógrafos que vienen de diferentes partes de Grecia, o sea, que no tenían como, no eran parte de una misma escuela, ninguna tradición, es que venía sobre la naturaleza, de un conjunto de obras que Zenón escribió. Em, y varios doxógrafos, ¿verdad? Este, Aristóteles, por ejemplo, Simplicio, etcétera. Y esto, obviamente, la literatura contemporánea sobre esta cuestión es gigante, ¿verdad? Em, pero también que justamente dicen, no, Zenón también tiene argumentos en contra de la unidad, ¿verdad? Este argumento, y hay premisas en contra de la unidad incluso, ¿no? Y ese argumento, por ejemplo, de la magnitud, ¿verdad? En la que puedes ver que la hipótesis está como inactiva de alguna forma. Eh, ¿Por qué? Porque se sigue tanto la pluralidad como la unidad. Sea como sea que queramos interpretar eso, porque obviamente uno puede decir, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación entre la pluralidad o la unidad y tal? Y en este argumento, por lo menos en este argumento Z2 no lo trata, ¿verdad? Y lo que nos llega de ese argumento tampoco se dice mucho, ¿verdad? Pero sí tiene como elementos, o sea, aspectos que son incompatibles con la filosofía eleática. Si es que hay algo como eso, ¿verdad? Justamente. Y uno, más bien, lo que pasa es que si incluso los doxógrafos que estaban a favor del testimonio platónico decían que Zenón era un dialéctico o era un erístico, ¿verdad? Y los que están en contra, casi que lo toman como un protosofista, ¿no? Ujú. Un protosofista. A esa podría ser una salida, ¿no? Los que piensan que Zenón era un protosofista. Yo no tengo una postura sobre eso. Creo que un argumento importante, creo que uno igual podría sostener que Zenón era dialeteísta, a pesar de que no sepa qué era el dialeteísmo, ni tendría el concepto, ¿verdad? Como tal, pero que obviamente tenía una postura dialeteísta sin ser sofista, ¿verdad? Pero si Zenón era sofista, que también hay testimonios a favor de eso, y múltiples también, de alguna forma, sobre todo con respecto a la acción de la gimnasia, digamos, el fin pragmático de Zenón era la gimnasia, la ejercitación de argumentos, justamente como Parménides ejercita los argumentos en el Parménides de Platón, ¿verdad? Eh, eh, Parecería ser que Zenón era el que hacía eso, ¿verdad? Y no Parménides. Y justamente incluso uno podría defender que era sofista, o sea, un protosofista, ¿verdad? Y no hay ningún problema, ¿no? Y no hay ningún problema y tenemos más bien testimonios a favor, ¿verdad? Y pruebas a favor, ¿no? Em, entonces eso lo hace muy, o sea, también es una tesis plausible. Em, lo que pasa es que, el problema con el testimonio platónico, Luis, es que el testimonio platónico está tomado de manera dogmática, ¿no? Y, y digamos, o sea, se le ha querido atribuir a Parménides como una influencia o una defensa de la escuela, de la escuela eliática, o un fin eliático, sobre la sola base del testimonio platónico. Y es sobre la sola base del testimonio platónico, ¿no? Y es donde Bueno, Solmstein, como que dice, o sea, porque es que es igual que con el principio de no contradicción con Aristóteles, porque es que tomamos el testimonio platónico como verdadero, o sea, pero no sabemos quién es Platón, ¿eh? ¿Verdad? Además, Eso está muy bien la preguntarse, historia, ¿qué cosa? está muy bien preguntarse por qué tenemos que
que creerle al testimonio No. platónico, pero Y hay una también, razón en contra, hay una pero razón en contra, hay una razón en contra. El testimonio platónico no es históricamente fiable por las fechas. por las fechas, pero Ujú. estamos No hablando encajan. de que no solamente es Platón, sino todo la sabiduría de Atenas, digamos, de ese entonces, o sea, eh, es una buena fuente, no es infalible, no es la absoluta, no es la única, yo diría es una buena fuente, no hay que creerle dogmáticamente, ahí se puede cuestionar, pero, pero es una fuente y es Bueno, buena. pero como la sabiduría de Atenas, o sea, por ejemplo, Pero de Anaxágoras no tenemos fragmentos de Zenón, Ujú. ¿verdad? De Sócrates tampoco, ¿no? Ni Su siquiera. sexo empírico, vamos a ver, no, sí, fragmentos no, digamos, sino como que opiniones que ellos decían, ¿verdad? Sobre estos autores. No sé si, yo no soy historiador, digamos, y tampoco sobre esto, pero em, podría haber atestación múltiple, eso es lo que habría que buscar, sea atestación múltiple sobre algún tema para poder concluir o no, Ujú. ¿verdad? Cuando uno dice Platón, Aristóteles, uno está hablando también no solamente de ellos, sino de toda la academia, los Claro, académicos y el liceo y todos. O sea, no, obvio. estamos hablando de muchas personas. Entonces, y también podría haber mal chisme, teléfono chocho, como dicen, y es Ujú. la gente pensar que sí, que en Elea todos pensaban así, o que pero ellos no vivían en Elea ni Y en lo la había. misma época. Sí, lo había, porque, Y lo ¿verdad? había. Sí. Heráclito de Éfeso, y entonces piensan que Heráclito decía esto, lo otro, pero Ujú. vivían en otra época, no sabían, y en ese entonces era mucho más difícil que llegara la información y que llegara correctamente. Claro. Entonces sí, por supuesto, pero quiero decir que no es que no haya que escucharlo del todo, No, quiero obvio. decir que es una fuente, no es la única, pero también quiero decir que es una buena fuente. Claro. pero No, es digamos, una fuente, es una fuente, es una también fuente. Diógenes lo dice. Yo tampoco quiero decir que no hay que escuchar el testimonio platónico, porque ustedes seguramente habrán escuchado a lo largo de la presentación como que yo digo, hay cosas del testimonio platónico que sí son plausibles, que sí encajan con otras fuentes, que sí, sí son, o sea, Platón no nos está diciendo barbaridades en su totalidad, ¿verdad? De hecho, creo que no hay que rechazarlo por default tampoco, no hay que aceptarlo por default, pero tampoco hay que rechazarlo por default. Pero hay que ser muy escéptico con Platón. Hay que ser muy escéptico con Platón, ¿verdad? Y ciertamente hay cosas que, bueno, en la academia y también el liceo y todo, pero bueno, es que obviamente van a seguir toda la sabiduría de la época si son influenciados por ellos, como por ejemplo Diógenes Laercio fue influenciado por el testimonio platónico. Si van a ser influenciados por ellos, obviamente van a reproducir ese testimonio, ¿verdad? Es evidente, ¿no? Pero aquellos que no reproducen ese testimonio, eh, ¿por qué lo hacen? Digamos, ¿de qué oídas y tal y cómo? También uno podría preguntarse, ¿no? ¿Por qué? Porque, pero yo creo que es muy fácil. Uno dice, no, ¿por qué no le preguntamos a Simplicio de dónde agarró los fragmentos? ¿Por qué no le preguntamos a Platón, verdad? Le Claro, preguntamos también. preguntar a Simplicio dónde sacó los fragmentos, ¿por qué no le preguntamos a Platón, verdad? ¿Por qué Platón dice esto? ¿Por qué Platón dice esto otro? Porque, o sea, ¿qué cosas hay o sea, qué cosas hay en común así se hace doxografía? ¿En qué cosas? Podría ser un comentario, disculpe que lo interrumpa. Eh, sí, déjame terminar. Ok, Podría haber cosas en común entre un testimonio y su contrario, y su testimonio contrario, y ahí uno podría cotejar, ¿no? ¿Qué era más plausible? Hay cosas que todos están en acuerdo. Zenón era medio tramposo, o sea, era medio como sofista, ¿no? Para Platón era arístico para defender a Parménides, y para los otros era arístico nada más, o sea, era un protosofista, ¿verdad? Pero lo cierto es que Zenón tenía un carácter apagógico, de alguna forma, o erístico, ¿no? Sino apagógico, erístico por lo menos, ¿verdad? Apagógico quiero defender yo que no, porque no defiende la reductio en general, en los Pero, argumentos generales. Pero igual, a ver, la actitud erística sigue estando ahí, aunque no defienda la cuestión, pero la actitud erística tiene que ver con ejercitar,
¿verdad? Tal vez es que se menciona esta cuestión de la gimnasia, digamos, se menciona en casi todos los testimonios, ¿verdad? Y de la dialéctica, se menciona, o sea, como queremos entender dialéctica, es dialéctica como ejercitación del pensamiento, ¿verdad? Esto está casi todos los testimonios y uno podría decir, bueno, ¿cuál testimonio tiene razón, cuál testimonio no? ¿Verdad? Pero ciertamente yo creo que hay más razones para dudar del testimonio platónico, este, y también porque el testimonio platónico es una fábula y no pretende ser otra cosa. Pero digamos, no estoy seguro de que la visión clásica venga solo de Platón, ¿verdad? Porque también están Diógenes, varios de esos elementos, ¿verdad? Diógenes Laercio es posterior a Platón. Pero digamos, él no cita a Platón en la descripción que hace de Zenón, digamos, de varios de esos aspectos, como por ejemplo de que era un discípulo de Parménides, ¿verdad? De que, por ejemplo, le atribuye a Parménides la paradoja de Aquiles y la tortuga. Creo que, no recuerdo el autor, pero hay un autor que trata este tema a propósito de las influencias de Diógenes Laercio. em, este, y a propósito de las influencias, digamos, hay doxógrafos contemporáneos que normalmente dicen, no, es que el testimonio de Diógenes Laercio le debe mucho al testimonio de Platón, al testimonio de tal le debe mucho a tal, ¿verdad? Y buscaré las citas y todo, pero sí, sí está, de hecho eso está en el libro de Barnes, ¿verdad? Él lo menciona. Este autor dice que Diógenes Laercio le debe mucho a Platón, etcétera, ¿no? O así. Los doxógrafos contemporáneos, de hecho, está en el texto, ¿verdad? Igual, pero los doxógrafos contemporáneos hablan mucho de estos temas, ¿no? O sea, como cuáles autores le deben esto a este y cuáles autores le deben esto a este y cuáles autores se enmarcan en la tradición, ¿no? De Platón. O sea, si de verdad Diógenes Laercio tenía influencia de Platón, ¿verdad? Que yo por lo menos sé que hay autores que lo defienden, o sea, autores que defienden esta cuestión. No sé si era Tannery o von Fritz, o sea, es que hay muchos más con nombres raros. Em, pero justamente te lo voy a buscar y te voy a mandar como el texto, por lo menos. Em, pero sí, sí, sí hay como esta idea general en contra, como que sostiene la gente que está en contra del testimonio platónico como una verdad, ¿verdad? Por default, es que la mayoría de la tradición, digamos, hasta, hasta hace poco, digamos que, bueno, y obviamente en la antigüedad había doxógrafos que sabían que Zenón no era Parmenidio, pero, pero hasta hace poco se cuestionó esa cuestión, ¿verdad? De este dogma, digamos, de este dogma platónico. Zenón es eliático, Zenón es de la escuela eliática, Zenón es Parmenidio, ¿no? Hay como, hay, y ha habido muchas fotografías de Sondstein, ¿verdad? Que es el primero en el movimiento contemporáneo oxográfico a propósito de los presocráticos. Y ahí le siguen otros como Lazos, ¿verdad? Pero es importante ver, digamos, también que, o sea, me parece que sí hay, ¿verdad? O sea, eh, uno puede pensar cuál es la forma, por ejemplo, por qué Diógenes Laercio decía esto sobre esto, ¿verdad? Cuando otros autores decían otra cosa, ¿no? O sea, es influenciado por el testimonio platónico. Bueno, hasta donde se me alcanza, sí, ¿verdad? Em, y muchos autores lo son, justamente posteriores a él, a Platón, ¿verdad? De hecho, hay una cosa que dice Barnes que es como un poco falaz, ¿verdad? Pero dice que es que, y Eggers también dice lo mismo, que es que si es posterior a Platón y dice lo mismo que Platón, es probable que haya sido influenciado por Platón, ¿verdad? Y es muy probable, y hay autores que se han encargado de mostrar eso, ¿verdad? Entonces, justamente creo que, em, y de todos modos, a ver, digamos que no es influenciado por Platón, ¿no? De lo contrario. ¿Y cuáles son los testimonios, verdad? Pero es In- que, Incluso, por incluso, aunque no haya sido influenciado por Platón, los mismos argumentos que usamos en contra de Platón, podemos usarlo en contra de Diógenes Laercio. ¿cómo es el último punto? Incluso, aunque no haya sido influenciado por Platón, los mismos Ujú. argumentos que podríamos usar en contra de Platón, los podríamos usar en contra de Diógenes Laercio. Por ejemplo, que Mm, Ménies. ujú. O sea, Bueno, exactamente los mismos argumentos se cumplen. Es que sí, o sea, porque es el mismo statement. Es que es el mismo statement.
los argumentos igual funcionan. O sea, esa es la cuestión, como que Pero ¿cuáles serían esos argumentos, digamos? los argumentos es que las pruebas de que, no de que tiene argumentos en contra de la unidad, de que es un erístico, de que no hace el paso no hace el paso de la negación del absurdo, ¿verdad? De que, por ejemplo, lo que dice Aristóteles, ¿no? Em, si hay testimonio, o sea, digamos, esta Pero digamos, ¿pero por qué se funcionaría argumenta esa mucho vía? por testimonios, ¿verdad? ¿Por qué funcionaría esa vía y no la otra, digamos? O sea, por qué estos testimonios alternativos, digamos, como que son más bien los consensuales, bueno, no consensuales, pero digamos los que la mayoría de la historia aceptó, o sea, que por ejemplo el de Diógenes y Apolodoro y Platón, etcétera, ¿por qué no podría más bien utilizarse igual como evidencia de que esos otros testimonios son incorrectos? Porque, o sea, más bien parece como haber un conflicto entre cuando menos dos corrientes, ¿no? No, es justamente eso, digamos, es un conflicto entre dos corrientes y ¿cómo se llama? Parecería ser que hay elementos como y también como los elementos inconsistentes en la historia platónica, en la fábula platónica, también no solo nos da razones, o sea, no solo nos da razones, para sostener lo otro, sino para rechazar a Platón, ¿verdad? Ya no solo tenemos razones para sostener lo otro, que son independientes, sino para rechazar a Platón, por ejemplo, en las fechas y todo, ¿no? O sea, uno, cuando em, explora esta historia, uno ve que en esas panateneas de las que habla Platón, no era posible que Parmenias haya llegado, ¿no? Y también todas las dificultades y todo, y es un testimonio, no es que sea implausible, es que es históricamente nada fiable, ¿verdad? Y así. Em, y Don, realmente Diógenes perdón, Laercio, si Diógenes Laercio no tiene influencia, si demostramos que Diógenes Laercio no tiene influencia platónica y que no lo dice por Platón, obviamente deberíamos que formular otro tipo de argumentos, ¿no? sí, sí, Eh, pero los argumentos siguen siendo fuertes, o sea, los argumentos me parece que siguen siendo fuertes. Y de hecho, eh, creo yo que una cosa como que captura, em, o sea, capturaría, por ejemplo, que la mayoría de argumentos que tenemos, bueno, muchos de los argumentos que tenemos, este, eh, puedan o versen sobre la unidad también, ¿no? Por ejemplo, vean, está el Z2A, Z2B, Z3B, Z4A, Z4B, Z5A, Z5B, y los demás solamente versan sobre la pluralidad, ¿no? Pero ¿por qué hay tantos argumentos que también funcionan contra la unidad? O sea, estos testimonios que nos llegan, esos testimonios que nos llegan, que también dicen que funcionan contra la unidad, entonces, o sea, hay que desecharlos. No, o sea, creo que hay buenas razones para mantenerlos y también buenas razones interpretativas para mantenerlos, incluso más enriquecedoras. Yo creo que la hipótesis que dice que Zenón negaba la pluralidad y defendía el monismo, nos deja con muy poco material también. Esa sería otra, ¿no? O sea, digo, pienso yo, que hay buenas razones para dudar del testimonio platónico, hay buenas razones para dudar del testimonio eh, que es el tradicional, ¿no? Pero no se ha vuelto tradicional, ojo, no se ha vuelto tradicional por los doxógrafos de la antigüedad, se ha vuelto tradicional por los doxógrafos del presente, por los que han hecho, o sea, por los que nos han enseñado historia de la filosofía, digamos, desde la modernidad o en la contemporaneidad, ¿no? Como Guthrie y así, como Raven, ¿no? Y así, yo creo más que todo eso, ¿verdad? Porque nosotros sostenemos eso sobre la base de ellos, porque en la antigüedad sí parecía que habían corrientes enfrentadas y parecía que era obvio que no estaba claro el asunto, por lo menos, ¿no? Y la gente decía, este mae se equivoca y este se equivoca, ¿no? Este se equivoca, no sé qué, pa, y así seguían y se llevaban pocos siglos de diferencia y así, y nosotros que ya llegamos muy tarde, ¿verdad? Obviamente, nos llega el testimonio platónico, ¿no? Y yo creo que, o sea, no es coincidencia tampoco, eh, digamos, siendo Platón tan influyente, que los doxógrafos actuales del siglo XX, ¿verdad? Del siglo XIX para atrás, y así, pero más que todo, doxógrafos actuales, eh, nos hagan una historia de la filosofía en la que Zenón es discípulo de Parmenides. Y obviamente hay razones, o sea, hay razones para dudar de eso en las discusiones de la antigüedad, o sea, ahí tenemos razones, ¿verdad?
habría que, habría que revisar cuáles son los argumentos, o sea, cómo se hace más fuerte la duda, digamos, pero yo creo que hay una duda razonable para eso y además hay muchos argumentos a favor y también interpretativamente hablando, si nosotros decimos, a ver, si vamos a ser arbitrarios, ¿verdad? Y decimos, vamos a tomar la postura platónica por default. Entonces nos quedamos, o las que son compatibles con la postura platónica, nos quedamos sin muchos argumentos. Tyson, Y ojo, dos, un momento, los de Aristóteles, que son los del movimiento, que son otros cuatro, ¿no? Y hay que recordar que Aristóteles defendía que Zenón era un erístico, ¿no? Justamente, ¿no? O sea, entonces habría que pensar si Aristóteles es compatible con el testimonio platónico o no, ¿verdad? Y parecería que no, no del todo. Ujú. Antes de responder, dale, David. Bueno, creo que después Ricardo. Ujú. bueno, si quiere, adelante, Ricardo. Sí, es que muy rápidamente, yo tengo que irme ya, entonces Bueno, quería nada más hablar muy rápido de, bueno, no es nada que no hayan comentado ya, pero es decir, el debate, bueno, está tremendamente interesante. Evidentemente, quien suscribe al dialectismo va a tener una pila a caracterizar esto como dialectismo, porque, bueno, se supone que las dialecticias surgen de límites en el pensamiento y lo que propone Zenón en, por ejemplo, el movimiento es un típico límite de iteración, ¿verdad? Repetir y repetir y repetir y repetir y repetir una operación hasta el punto que no podemos concebir inicio o su fin, por ejemplo. Entonces, es decir, por ese lado, evidentemente tiene una pila hacer eso, pero bueno, lo cierto es que todo el resto de discusiones de casi historiografía de la filosofía, creo que requieren datos empíricos, etcétera, ¿verdad? Que bueno, que probablemente no están siendo aportados en este momento, pero igualmente, eso, de esa creo que obvio. tampoco es la virtud de la exposición en este momento. La exposición fue tremendamente clara, muy interesante. Creo que es una de las mejores posiciones que hemos tenido, de hecho. Es de verdad la forma en la que se planteó de esos temas tan complicados de dialecticismo fue, digamos, totalmente transparente y pristina. Entonces, le agradezco mucho a Tyson. Y bueno, nada, nos hablamos y ahí estoy pendiente. Mucha Claro, suerte, Ricardo, lo que suerte. vamos todavía. Muchas gracias por asistir. Eh, Si quieres, dale, David. Dame un segundo tenía, ya. Me vas a creer. ujú. De ahí tenías un comentario. Sí, ok, el mío también se va a descargar. Justo que qué bolero. Ay, hijo de puta. O sea, bueno, la pregunta era que, digamos, pues yo no conozco absolutamente nada a propósito de, digamos, los métodos de investigación sobre, digamos, qué sé yo, bueno, te decir la doxografía, si le vamos sobre ese nombre, es decir, sobre la correctitud o no, interpretación que cierto autor hace, qué sé yo, en cierto tiempo, en cierto espacio geográfico, etcétera, o qué sé yo, en cierto, sí, 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 digamos, de los debates entre ciertos pensadores, en cierto momento, digamos, que plantean cosas. Entonces mi pregunta es eso, es esta, o sea, ¿qué tipo de métodos se utilizan para hacer ese tipo de trabajo? Por ejemplo, o qué puedo decir, o no sé si ya con eso quiere que me calle. Ujú. ¿Qué tipo de métodos? Bueno, Sí, hay una cosa que hay que diferenciar cuando uno discute como filosofía o historia de la filosofía, ¿verdad? Que es hay gente que se dedica, o hay gente que le gusta o hace el trabajo filológico y, y científico, ¿no? Gente que dice, estos son los textos que nos llegan, ¿no? Y estas son pero también el trabajo científico, eh, hasta cierto punto, tiene unos límites en el sentido de que cuando nos llegan unos textos, las formas que tenemos de interpretarlos, ¿verdad? Y las opciones para interpretarlos son distintas dependiendo del conocimiento que tengamos del lenguaje en el que están escritos y así, ¿no? Y también de la paleografía y un montón de cosas, ¿no? Em, Justamente. Y hay muchos filólogos y muchos de los autores que, que, em, que tal vez
tal vez no los he mencionado lo suficiente porque son demasiados, ¿verdad? Y son discusiones y textos y artículos. Pero muchos también son filólogos, entonces también hacen el trabajo científico, ¿no? Y obviamente, sí les puedo asegurar que esto tiene sustento, digamos, como filológico, pero la cuestión es que a partir del sustento filológico uno tiene que hacer el trabajo filosófico, ¿no? El trabajo filosófico es, realmente, ¿qué nos decían esta gente, ¿no? O sea, ¿qué nos está diciendo y qué es lo que significa? ¿No? Y cómo los enmarcamos, como en una tradición u otra, o si son compatibles. Por ejemplo, mi intención es que ustedes sepan que cuando menos Zenón, hay una interpretación dialeteísta de Zenón, decir que Zenón era dialeteísta, también es anacrónico, obviamente, pero Zenón, digamos, si existiera una postura como universal que se puede aplicar, las posturas se le pudieran aplicar universalmente a todas las personas en la historia, Zenón era dialeteísta de alguna forma. Pero es un trabajo filosófico, ¿verdad? Justamente. ¿Por qué? Porque ya la base está, ya hay testimonios, ya hay textos que datan que sabemos que datan de cierta época, ¿no? Y también la filología es un poco eso, digamos, rechazar testimonios sobre la base de otros, sobre la base de ciertos criterios, ¿no? Y evidencias. Este, eh, pero el trabajo filosófico se hace sobre la base de eso, obviamente, ¿no? O sea, los Eso filósofos- puede ser un follow-up mínimo. ¿Mm? Puede ser un follow-up mínimo o no. ¿Un qué? O sea, qué sé yo, responderle a su respuesta. Como, eh, Sí, sí, responda, respóndale. Ok, ok, gracias. Esa es mi pregunta. Paso aquí, vamos a ver. Espere. Mm, Ok, estamos debatiendo. Ok, la pregunta es esta. O sea, obviamente usted puede decir, según tal y tal filólogo, entonces, o sea, no estoy diciendo tal y tal en un sentido despectivo, ¿verdad? No estoy diciendo según ese filólogo investigador de, no sé, de, etcétera. Entonces, esta interpretación es correcta. Por ejemplo, el cierto autor que Platón citó en cierta obra es correcta. Ok, entonces ese filólogo tuvo que haber empleado cierto método, ok. Entonces, por ejemplo, puede haber otro filólogo que pudo haber dicho que no, esta interpretación no es incorrecta por esta razón, pero esa razón obviamente digamos, no sé si obviamente, pero en principio, se podría posiblemente, presentar la cuestión en el sentido de que pudo haber, digamos, utilizado un método para sustentar su posición. Entonces, por ejemplo, si ustedes no es, vamos a ver si todos aquí somos estudiantes, yo creo, entonces, por ejemplo, entonces yo digo que esta pregunta me interesa, me gustaría saber si es correcto esa interpretación que este filólogo hace de cierto texto, que yo, de cierta, es decir, el cierto autor que Platón citó es tal y cómo digamos, cómo había sido correcto la formulación del argumento que ese autor previo a Platón había postulado para que Platón, entonces, digamos, lo enunciara de esa forma. Entonces, ok, entonces el otro dice lo contrario con otro método. Entonces, si usted es un estudiante y un investigador, ¿cuál método, digamos, deberíamos? Creo que tiene que ver con teoría de la decisión a propósito de, bueno, si puedo continuar o ya me callo. no, no, pues, obviamente, Ok, para que... muchas gracias, muchas gracias. Está bien. Entonces, se podría, o sea, existen varios métodos, o sea, suponga que existe método X y método Y, ¿ok? Y método Z, ¿verdad? Para argumentar que tal argumento de cierto autor en cierto momento, no, que el argumento, que la reconstrucción de cierto argumento que está en la obra de cierto autor, obviamente ese argumento de alguna forma tuvo que haber sido previamente postulado, es, digamos, pulcra. ¿Por qué razones se presentó eso? Pulcra en el sentido, por ejemplo, una exégesis en el sentido que tiene que ser lo más fidedigna al argumento previo que se cita una obra posterior, ¿ok? Entonces, puede ser que el otro diga, no, no, eso es una forma que yo como imperativo, como de categorialmente siempre se tiene que hacer así porque es necesario, porque es una ley universal, pero otro autor entonces puede decir, otro método de interpretación podría decir,
No, no estoy de acuerdo porque, por ejemplo, yo tengo ciertos objetivos en mi investigación. O sea, porque Platón, por ejemplo, no quería realmente reconstruirlos tal y como ellos habían anunciado sus argumentos. Platón simplemente quería expresar unas ideas, entonces los reconstruyó de una forma. Entonces, si Platón quiso haber hecho eso, entonces Platón no estaba, digamos, errando en su forma, digamos, de reconstruir esos argumentos. Ahora, el primero podría decir, es que eso no es sincero, eso no es respetar al otro autor, y eso podría tener razón. Pero, digamos, dado cierto objetivo, me explico, hay como una ponderación de valores ahí, entonces podría Claro, haber como una teoría de la decisión a propósito de qué tipo de método se debería aceptar o qué tipo de método, dadas ciertos objetivos, digamos, por claro. ejemplo, un estudiante podría, bueno, ya me callo. Hay dos tipos, digamos, hay una forma como híbrida de proceder con la doxografía, que creo que tiene valor filosófico más que filológico, pero también tiene valor filológico, sobre todo en cuanto a la interpretación. Y te voy a poner un ejemplo sobre esto, ¿verdad? Hay un filólogo que se llama, creo que es filólogo, pero sí hace trabajo filológico. Si no es filólogo, hace trabajo filológico, se llama Anton Steiner, que habla sobre esta cuestión y que eh, Barnes es filósofo, ¿verdad? Y Barnes es como más que todo sobre sus análisis. Le recomiendo el libro de los presocráticos de Barnes porque sus análisis son impresionantes, pero bárbaros, digamos, son una barbaridad. Es un bretezote, es una barbaridad. Lo que dice él es que el testimonio de Untersteiner, aunque él haga trabajo filológico y todo, como él tiene una creencia filosófica, ya él pertenece a una cierta tradición, él lo que quiere es que las pruebas, digamos, que hay, que no son pruebas como concluyentes, o sea, no es como que los testimonios o los textos que tenemos que hablan de Zenón y que nos dicen cosas de Zenón, concluyen todos unívocamente y uniformemente que Zenón era bien discípulo de Parménides o no, ¿verdad? Creo que el desacuerdo, eh, creo que en este caso el desacuerdo, me parece a mí el desacuerdo sobre esa cuestión, más bien diría que no, ¿verdad? Este, pero, pero justamente en estos casos uno podría ver qué es lo que uno quiere hacer, ¿verdad? O sea, uno que quiere hacer, uno quiere decir que este autor se puede interpretar así filosóficamente, ¿no? O uno quiere simplemente mostrarle al mundo los textos que hablan de ese autor, aunque sin ninguna interpretación, como así, ¿no? Y si eso se Sí, puede, ¿no? También sí, sí se sí, yo creo que ambos son, vamos a ver, usted ahora hizo una separación entre la parte investigativa, filológica, científica, digamos, para variar puede. ciertas posturas de ciertas tesis y también la parte filosófica. Yo, digamos, la parte filosófica la veo como eh, una caja de herramientas. Yo puedo agarrar a Zenón, o puedo agarrar a Aristóteles, o puedo agarrar a Platón para sacar lo que necesito, lo que me sirva de ellos y a partir de eso construir o defender o enriquecer alguna postura que yo tenga. Por ejemplo, Pero no solo para eso sirve la filosofía, o sea, digamos, por ejemplo. no estoy siendo restrictivo con este comentario, Ujú, estoy diciendo que es una forma, digamos, en la que no podría hacerlo. ujú. Digamos, eh, y Zenón era discípulo de Parménides o no, se sabe que era de Elea, pero no se sabe si realmente se adscribía, digamos, a la escuela eleática. Este, puede que hayan cosas de contenido que sí importen, ¿verdad? Pero tal vez en algún punto, eh, si es consistente la interpretación dialeteísta de Zenón, o Zenón como un dialeteísta, aunque sea consistente, no que sea como la más aceptada, porque como les pasaba, digamos, a los griegos, actualmente todavía nos sigue pasando a nosotros, no hay un consenso eh, para ningún autor casi, ¿verdad? Y por eso es que la filosofía es filosofía y no ciencias duras, digamos. Y aún en las ciencias también siguen habiendo muchas teorías e interpretaciones que no Digamos, ¿cuál sería el problema de interpretar con una categoría, o sea, con un concepto anacronista, cierto, digamos, sí, creo que eso está relacionado con lo del método que ahora discutimos, sí, esos son los
preguntas creo que hace. ¿No? Zenón, uy, se salió. Sí. Eh, ok, cuando vuelva le Ah, respondo. Aquí está. Em, voy a contestarle primero a Luis, que creo que estaba diciendo algo. Entonces, voy a dejar esa pregunta. Hay un toquecillo, la pregunta de por qué decirle dialeteísta. Creo que la pregunta más que todo es por qué decirle dialeteísta podría no ser anacrónico, ¿no? ujú. Es una pregunta que obviamente que hay que superar para poder decir que no era dialeteísta. Em, yo creo que Brice hubiera estado de acuerdo conmigo sobre las mismas bases sobre las que yo creo que Zenón era dialeteísta, em, porque él sostenía que sí, o sea, por lo menos podrían haber dialeteístas en la antigüedad, ¿no? Em, hay dialeteístas, de hecho, pueden haber dialeteístas antes de que aparezca el dialeteísmo como postura filosóficamente defendida y sistemáticamente defendida. Por ejemplo, Hegel, ¿no? Entonces, por ejemplo, Heidegger, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí, 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 nada más esta sería otra ocasión para poder decir eso. Pero, em, estabas diciendo, Luis, vos. No me acuerdo. Digamos, creo que lo último que estábamos discutiendo era simplemente la cuestión esa de que, el tema de, digamos, de si se puede decir, o sea, como pueden haber como dos lecturas, por decirlo así, como más bien la línea las interpretaciones sobre las que te estás basando, que apuntan más, o que incluso, por decirlo así, podría ser que tienden a ver a Zenón más bien como protosofista o algo por el estilo, ¿verdad? O sea, con esta idea de que el método era erístico, etcétera. O sea, que esa lectura podría no necesariamente ser compatible con el dialeteísmo, ¿verdad? O sea, pueden más bien ser como alternativas, ¿verdad? Sí, sí, por Sí, supuesto, sí. O sea, que habría que por valorar esa supuesto. posibilidad, digamos, porque más bien mi Creo- impresión es que, ¿verdad? O sea, en la literatura, yo creo que básicamente nadie ha dicho hasta el momento que Zenón sea explícitamente un dialeteísta, ¿verdad? Más bien, quienes le llevan la contraria a la visión tradicional, ¿verdad? Lo que dicen es, más bien es eso, que es más bien un sofista. Pero, entonces, digamos, la cuestión, o sea, parte de lo que creo que tal vez tendrías que prestar atención es eso, o sea, como bueno, sí, a ver si son compatibles, ¿no? O a refutar la idea de que si desde esos argumentos, digamos, argumentos no platónicos, etcétera, más bien se puede probar que él sí estaba interesado en la verdad pues, sí, digamos, que estaba interesado en la verdad y en sostener que era que tanto las proposiciones como sus negaciones eran verdaderas, ¿verdad? No que era un claro, juego, digamos, de un juego argumentativo falacioso, etcétera. claro, claro. También, obviamente, eso involucraría la pregunta de qué es sofista y qué querían decir ellos por helístico y que O esto de que la... es una falacia. Perdón que lo interrumpa. Ajá, no, tranquilo. Em, o qué es un sofista, qué es la gimnasia mental y por qué es incompatible con el dialeteísmo, es una Ujú, cuestión importante. Merecería un texto aparte, pero ujú, puede ser es un argumento que podría sustentar la cuestión. Por lo menos creo que incluso, bueno, también no hay, ¿cómo se llama esto? No hay este motivo explícito en lo que nos llega de Zenón del convencimiento ni por la retórica, ¿no? Creo que lo que hace al sofista característico, lo que caracteriza más bien al sofista, cuanto a su relación con la verdad, es su interés y su compromiso, de alguna forma, con la retórica, ¿no? En cuanto que, no en el sentido aristotélico, porque Aristóteles creía que la retórica tenía que ser fundamentada, o sea, uno tendría que hacer uso de la retórica solamente si tiene una postura verdadera, ¿no? Y eso es lo que uno debería hacer, como es como un deber, ujú. ¿no? Pero creo que qué clase, digamos, si el compromiso con la retórica o si se no tenía un compromiso de esa clase con la retórica, ¿no? Em, y eso obviamente afectaría su relación con la verdad, pero la cuestión es si no lo tenía, ¿no? O Pero sea, más que la retórica sería la dialéctica, ¿verdad? O sea, cómo Zenón utilizaba su dialéctica. creo Si, que, creo que estamos hablando es que digamos, en la Grecia clásica se utilizan a veces o sea, se utilizan a veces como sinónimos. ujú, Lo que simplemente con esta cuestión de convencer, ¿no? O sea, creo que el sofista, creo que algo que sí tiene el sofista y algo que podemos como consensuar todos es que el sofista lo que le interesa es convencer, ¿no? Y no le interesa la verdad como tal.
Y eso es una relación como erística en el sentido schopenhaueriano Ujú. con la verdad, ¿no? Em, y habría que, y obviamente vemos en autores sofistas que se les acusa de esto, ¿no? Y también que vemos instancias de esto, ¿no? Como usos explícitos de la retórica, ¿no? Y así, o usos o explícitamente como ataques en contra de la noción de verdad y cosas así, ¿no? Y creo que por lo menos en Zenón no hay de eso, aunque en Zenón hay elementos como intersecciones, ¿verdad? Con algunos sofistas, por ejemplo, con Gorgias de Leontino, es, hay consecuencias de los argumentos, de un argumento de Zenón que, De hecho, él pues, era su discípulo, ¿no? sí, sí, eso se dice, que Gorgias era discípulo de Zenón. Em, pero no, y no me sorprendería, ¿verdad? Claro. Pero, pero incluso como creo que sí no se ha fijado mucho en eso tampoco, como en pruebas a favor de la relación que tenía Zenón con la verdad y si esa relación era sofística, como la entendería Sócrates por lo menos, em, o no. Y creo que eso también obviamente yo creo que el onus, el onus sobre quién estaría, sobre quién quiere demostrar que sí o quién quiere demostrar que no, porque si no, es que no, si no, no creo que hayan testimonios. Pero la verdad es que tenemos muy pocos testimonios sobre esa cuestión. Pero yo creo que no hay testimonios como que nos hagan ver eso, como que explícitamente tenía esa relación con la verdad. Y tal vez, eh, ¿cómo se llama? Creo que en las paradojas del movimiento, sobre todo, em, o sea, ahí pueden haber como interpretaciones como que él pudo haber sostenido un cierto tipo de dialeteísmo, o incluso en los argumentos sobre la unidad, digamos, creo que esta cuestión de, de la unidad, es que, a ver, porque una interpretación no como dialeteísta y no como sofista, bueno, además de que no hay pruebas como de su relación con la verdad ni nada con el estilo que sea parecida a la de la sofística, este, em, creo que una interpretación dialeteísta de Zenón, por lo menos, ¿no? O que quiera forzarle al Zenón un cierto tipo de dialeteísmo, también puede, hermenéuticamente caritativa con él, ¿no? Eh, yo sobre todo porque veo que, o sea, veo esta cuestión de que, o sea, se rechazan los argumentos de Zenón. Barnes lo hace, y sobre todo siguiendo a Aristóteles, de que, de que esos argumentos incurren en contradicción, ¿no? O sea, obviamente Zenón, o sea, Zenón perfectamente pudo haber sostenido esto sin necesidad de haber sido un sofista, ¿no? Y creo que, o sea, creo que se puede ver, ¿verdad? Y también, o sea, está mucho esta cosa de que por un lado se piensa como que era un gimnasta y por un lado es que simplemente no tenía problema de sostener hipótesis contradictorias, perdón, proposiciones contradictorias, ¿no? Que o sea, también se habla sobre él de esta manera, como que no tenía problema, ¿no? Ujú. ¿Usted cómo lo puede interpretar? O sea, como que era un sofista, como que era dialeteísta. Se puede Ajá. interpretar de dos formas, ¿no? Pero yo creo que, o sea, una interpretación dialeteísta nos daría otro tipo de salidas, ¿no? O sea, simplemente. Porque también hay muchos otros que lo interpretan como sofista y creo que eso sí tendría que ser como sobre la base de poder demostrar que tenía una cierta clase de relación con la verdad que Sócrates no hubiera aceptado, por ejemplo, y Ujú. así. Entonces, obviamente es un punto difuso, ¿verdad? El argumento, ¿no? Creo que sí es un punto difuso. ¿No? Pero eso merece un ensayo sobre la relación entre sofística y dialeteísmo, ¿no? Ajá. Creo que podría ser una buena ocasión. Tal vez me ponga a ello. Creo que me voy a poner a ello, ¿verdad? Fijo, Oye, fijo. estaría genial, de hecho. Sí, sí, más bien muchas gracias por la objeción, porque yo creo que me voy a poner a ello. ¿Eso? Pero sí, eso. ¿Qué pasó? Bueno, no le. Bueno, podría darle cierto feedback o algo así. No sé. Sí, sí, claro. Ok,
bueno, no sé si feedback, nada más voy a comentar. Bueno, no sé, o sea, intuitivamente yo diría que, por ejemplo, este, o sea, el punto es que si la interpretación histórica o sea, si la interpretación, o qué sé yo, por el, con el objetivo de conocer qué fue lo que, pues no sé si de conocer, de buscar cierta, eh, digamos, bueno, sí, hacer una pesquisa a propósito de cuál fue, de qué es, bueno, voy a decirlo con palabras más, o sea, de conocer cuál fue, digamos, la correcta o cuál debe ser eh, una interpretación correcta a propósito de cierto texto filosófico, sea a través de poemas, de lógica, digo de lógica, pues, de formas de argumentar distintas, digamos, puede ser hipotética. ¿En qué sentido hipotético? En el sentido que, por ejemplo, su investigación puede decir, esto tiene por objetivo tal y tal cosa, entonces tal y tal cosa. Por ejemplo, puede haber cierto, o sea, fijo, por ejemplo, estoy seguro que muchas personas en la U te van a decir que no, eso es incorrecto porque eso es, ¿cuál era la palabra? Se me fue. Ah, sí, cuando digamos, usted utiliza cierto concepto digamos, de un tiempo posterior para entender, digamos, cierto concepto en una época anterior. Lo que le iba a decir es cómo, digamos, cómo más o menos lidiar, bueno, no sé si, Con la acusación de anacronismo, sí, sí, no ¿cómo sé si lidiar le con gusta, eso? sí, Si alguien o me si ya, acusa de anacronista, yo como le digo, no. no, yo no le estoy diciendo que sea eso, No, 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 yo no, estoy de no, no, acuerdo vos con me estás usted. preguntando de Sí, sí, qué haría yo, digamos, para poder ujú, sortear esa dificultad, ¿verdad? ajá, Estás preguntando. Em, bueno, de hecho, es lo que te iba a responder después de lo de Luis. ok, Eh, gracias. creo que, porque estaba esa pregunta stand-by. Aplicar un concepto posterior a una época anterior no siempre es anacrónico. Creo que es anacrónico cuando las interpretaciones, o sea, cuando se demuestra que em, un, por ejemplo, no es lo mismo una cierta postura es muy característica de una época, ¿no? Y que solo se puede hacer sobre la base de haber vivido en una época, ¿no? Solo se puede sostener. Yo creo que, por ejemplo, atribuirle a Zenón la defensa del dialeteísmo, ¿verdad? Como la que hace Priest, es anacrónico. ¿Usted cree eso? Atribuirle a Zenón la defensa del dialeteísmo, Ajá, no dialeteísmo, no el dialeteísmo, no ser dialeteísta. ujú, ok, Diferente, ser dialeteísta y defender el dialeteísmo. ok. Cosas distintas, creo, Ok. ¿no? Me Interesante. parece, por lo menos, son cosas distintas. Porque ser dialeteísta simplemente es que yo creo con contradicciones verdaderas, ¿no? Yo creo Mm, que existen contradicciones verdaderas, ¿verdad? Yo puedo creer irracionalmente que existen contradicciones verdaderas. O sea, de hecho, Ujú, ujú. como yo puedo irracionalmente creer que existe Dios y alguien me va a decir que no soy teísta o que no soy cristiano, que no tengo, o sea, Ajá. no. O sea, objetivamente yo soy dialeteísta si yo creo que existen contradicciones verdaderas. Se no pudo, una cosa es, por eso es que Priest puede decir, Hegel era dialeteísta o Heidegger era dialeteísta, pero una cosa es atribuirle a Heidegger y a Hegel y a Zenón ser dialeteísta, es decir, que defendieron el dialeteísmo, ¿no? Porque eso es más complicado y yo creo que es imposible, por lo menos a Zenón atribuirle eso, ¿no? Creo que hay defensas de las contradicciones verdaderas, de cierto tipo de contradicciones verdaderas fuertes en Hegel, ¿verdad? No como las de Price, obviamente, pero hay, y las hay. En Hegel sí las hay, pero en Zenón no. Sí. Entonces, ahí la interpretación, en uno sí en uno sí es del todo anacrónico y en otro más o menos es anacrónico. En Hegel es más o menos anacrónico, pero sí encajan algunas cosas, ¿verdad? Pero yo no le quiero atribuir a Zenón la defensa del dialeteísmo. O sea, no quiero decir que Zenón tenía argumentos para decir que es racional sostener el dialeteísmo y que o sea, él no es Graham Price, ¿entiende? ¿Ya? ujú, sí. Y ya le gustaría, ¿no? Pero, o I don't know. bueno, no sé. Eh,
la cuestión es que una cosa es defender, o sea, es anacrónico cuando no encaja, y yo creo que lo que sí puede encajar, digamos, si no es anacrónico, sobre todo si tenemos razones suficientes, como las que les he presentado, para poder sostener eso, de que Zenón era dialeteísta, ¿no? Independientemente de que haya defendido el dialeteísmo, creo que no defendió el dialeteísmo, eso es evidente, ¿no? Y su argumento también es Pero, dialectista, y no de sé. hecho, de hecho, mis argumentos para decir que Zenón no defendió el principio de la contradicción se pueden usar igual para decir que no defendió el dialeteísmo, pero eso no deja de hacer que Zenón sea dialeteísta. Vamos, eso no implica que Zenón no sea dialeteísta. Eso Ok. es justamente. Por eso es que creo que no es anacrónico, ¿no? Porque cosas, o sea, estoy diciendo cosas distintas. Hay que ver qué es lo, o sea, hay que ver como qué es lo que se puede, qué es lo que querría decir en este caso, porque obviamente creo que es muy importante entender que no puedo atribuirle yo una defensa de dialeteísta a Zenón, perdón, una defensa del dialeteísmo a Zenón, porque eso es imposible, ¿verdad? No tengo, que lo haya hecho, no tenemos forma de saberlo, ¿verdad? Eh, Entonces, em, por ahí es importante saber cuando yo le quiero atribuir a un autor algo, qué es lo que le quiero atribuir y ahí qué tan permisible es. sí, de acuerdo. Y yo creo que es más permisible atribuirle que ser dialeteísta que una defensa del dialeteísmo, eso es claramente, eso es claro. Y una cosa es anacrónica y la otra me parece que no, ¿verdad? Ujú. Sí, digamos, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque, digamos, aplica con una pluralidad, digamos, de hecho, creo que directamente se podría decir lo mismo en el extremo opuesto con el caso de Parménides y el principio de no contradicción. O sea, igual, o sea, es claro que en el poema está presente, o sea, en el poema razona en conformidad con el principio de no contradicción, pero no hace una defensa del principio. Que, por ejemplo, Ujú. no tenía conciencia reflexiva de que era, de que ese era un principio, como no lo tenía nadie antes de que Aristóteles reflexionara y defendiera explícitamente el principio. O sea, creo que aplica Sí, un razonamiento análogo ahí. es un razonamiento o sea, es de la misma forma que uno puede hacer. Creo que justamente a que habría que ver y por eso es que, o sea, por eso es que es un tricky, ¿verdad? Muy tricky atribuirle a Parménides la defensa del principio de no contradicción, ¿verdad? O sea, el padre del principio de no contradicción es Aristóteles y punto. Pero Ajá. porque Aristóteles fue el que lo formuló en cuanto que principio, ¿no? Y Aristóteles lo formuló en cuanto que principio porque lo defendió. Y así, ¿no? Igual este, creo, y además, ¿por qué podría yo decir que ese no, otro argumento análogo? Decir que ese no era dialeteísta, porque por lo menos los argumentos que les he mostrado y un poco la doxografía y toda esta cuestión, toda la discusión, lo que ha mostrado es que el paso del Móstoles no se puede hacer porque no hay ninguna eh, negación del consecuente, ¿verdad? Explícita por lo menos, ¿no? Y esa negación del consecuente, o sea, si él hubiera hecho esa negación del consecuente indefectiblemente en todos los argumentos, hubiera usado y reflexivamente el principio de no contradicción, pero es que no lo hace ninguno, ¿no? Por lo menos generales, ¿no? Entonces creo que, es más, de hecho basta con que no lo haga en un argumento para que no haya defendido el principio de no para que no haya utilizado el principio de no contradicción en cuanto que principio, ¿verdad? Em, y creo que eso sí pude haber demostrado, tal vez, ¿no? Que esa falta irreflexiva del uso del principio de no contradicción, lo que demuestra es que Zenón era irreflexivamente dialeteísta, ¿verdad? Ujú, ujú. O sofista, pero ese es el obstáculo, ¿verdad? De la cuestión. Tyson, una última pregunta que quiero hacer. Ujú. Sí, no me quedó del todo claro o no se me contestó, digamos, la pregunta que te hizo Luis cuando te dijo que, digamos, si te habías dicho que en sí mismo lo que había dicho Zenón no era como tan fructífero, no tenía como tanta importancia, pero por otro lado, el propósito primordial, digamos, del trabajo era defender a Zenón como un dialeteísta, hacer una lectura más correcta que la que Aristóteles o Platón pudieron haber hecho de él. ¿Cuál es entonces el motivo de defender
o de hacer una mejor lectura de Zenón si en sí lo que dijo no fue tan relevante? Hubiera matizado eso, ¿verdad? También, pero creo que sí hay cosas relevantes, filosóficamente importantes que se pueden sacar, como se han sacado de ese nombre, ¿verdad? Y creo que sí, eso tal vez lo matizaría, pero yo creo que lo que quería decir más que todo es que Zenón no es un motivo para defender el dialecticismo como fuerte, como creo, más bien creo que irse por ese lado no dejaría como mucho resultado, sí dejaría resultado, obviamente, no dejaría mucho. ¿Cómo lo dejaría defender una interpretación dialectista de Zenón? Que No. sacar aspectos filosóficamente importantes de sus argumentos y consecuencias filosóficamente importantes de sus argumentos, ¿verdad? Ah, bueno. Y creo que eso nos ayudaría a ser más caritativos con Zenón y también como a aprovecharlo mejor, ¿verdad? Como un autor, como sus argumentos en general, aprovecharlos de la mejor manera porque hay un rango de flexibilidad, digamos, si es permisible que yo interprete a Zenón como dialecteísta, entonces hay como un rango de flexibilidad que yo puedo tomar para la interpretación y para las consecuencias filosóficamente relevantes de los argumentos de Zenón que involucran también el dialecteísmo, y también es un motivo, ¿no? O sea, realmente tiene relevancia filosófica por eso. No digo que no sea importante, de hecho creo que sí, pero la cuestión es que usarlo para defender el dialecteísmo no es el camino correcto. Eso es lo que más que todo quería decir, digamos. Ah, ok. Y creo que podríamos terminar porque ya nos vamos, ¿verdad? Ya se va la cuestión. Ujú. Entonces, Muchas gracias. bueno, Muchas les gracias, agradezco. Tyson. Ah, No, 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 sorry. sí, no, es que ya va a terminar la sesión. Les agradezco a todos que hayan asistido, que se hayan quedado ustedes tres y a los que asistieron. Y por el espacio, ¿verdad? También. Este, Eh, en unos días les paso el texto porque es muy grande y creo que ninguno se lo va a querer leer y está bien, No, pero de ustedes fijo lo ven vamos a que leer. es como muy complejo todas las varas, todas las cosas que están como de fondo y ni siquiera trata el segundo capítulo, que es sobre el tema de las regresiones al infinito, es un análisis de las regresiones al infinito. Mm, Uy, eso está Em, genial, de fijo. O sea, hay que agendarlo para futura conferencia. sí, 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 o sea, ese es todo un tema, digamos, creo que ese es un tema aparte para otra conferencia, el tema de las regresiones al infinito. no, El segundo ok. capítulo se ocupa solamente de eso. Eh, Ok. y creo que era necesario para analizar a Zenón a profundidad, digamos, porque si no, o sea, hay 5 argumentos de los argumentos que tenemos de Zenón, que son pocos, hay 5, o sea, una cantidad importante de argumentos que incurren en la regresión al infinito. Entonces, eh, eso, ¿verdad? Entonces se los va a pasar unos días y, bueno, les agradezco. Yo me voy a retirar. No, Bueno, muchas gracias. muchísimas. Bueno, Ajá. Dale, David. no, no, que, o sea, muchas gracias a usted, Tyson. O sea, me encantó, o sea, lo disfruté muchísimo, lo pasé muy bien. Entonces, sí, Bueno, ojalá que pronto bueno, no sé si puede, nos presente algo y si en algo le puedo ayudar yo o la gente que está en el grupo, no lo dude. Y también hay que organizar lo de pues, cómo pagar la licencia de Zoom. ¿Cuánto dijeron? Bueno, no sé si eso se tiene que ir ya. No, bueno, eso lo podemos ver después. Ok, sí, Ok. Bueno, no, más bien, muchísimas gracias, Ariel, porque me parece que la presentación estuvo extraordinaria. Eh, y sí, o sea, de fijo, digamos, entre todos los argumentos que hay aquí, o sea, de fijo, o sea, es material para una tesis completamente, o sea, o ujú, un libro, digamos. Sí, estoy de Eh, claro. acuerdo. sí, sí. bueno, yo, eh, ¿Qué? bien, nada más, digamos, como así, como comentario, lo que tendría que, o sea, por ejemplo, un posible contraargumento que yo le podría formular y que eso lo puede poner, por ejemplo, en la parte de los contraargumentos de su tesis, es que como, digamos, defiende usted que esa contradicción es verdadera, ¿verdad? Porque uno nada más no puede decir que todas las contradicciones, o sea, que ya porque algo es una contradicción, entonces si es una dialeteia, entonces ya acaba la discusión. O sea, también hay Claro. que, me explico, Sí, eso tiene que ver con lo último que dije, que es que yo no uso Zenón para defender el dialeteísmo, sino al contrario, ¿verdad? Uso el dialeteísmo para defender a Zenón, ¿no? Y para defender una muy caritativa y así. Entonces, Ok, creo que Zenón, o sea, creo que el trabajo de demostrar que una contradicción es verdadera no es lo que está en Ujú. discusión,
sino Mm. bien si Zenón era dialeteísta, ¿verdad? O sea, a Zenón le basta ser dialeteísta solo con haber creído que contradicciones verdaderas, pero no tienen que ser realmente verdaderas, o sea, no tiene que ser una creencia verdadera para que Zenón sea dialeteísta, ¿verdad? Ok. Puede ser una creencia falsa y todo bien. Creo que Bueno, es... cuando tenga algún texto me lo pasa, porque fijo, Ujú. sabes que sí me gustaría Bueno, les estudiarlo.